En este video vamos a hablar sobre la hipersensibilidad tipo 2. Junto a mis compañeras Jesly Malki y Olenka Terrones, hablaremos sobre su explicación y proceso sobre esta hipersensibilidad. Asimismo, también hablaremos sobre algunas enfermedades que son causadas por este tipo de hipersensibilidad, como por ejemplo la fiebre reumática o la enfermedad de Grave. A continuación seguiremos explicando sobre esta hipersensibilidad. Tener una hipersensibilidad significa que el sistema inmunológico está reaccionando a algo de una manera dañada en el cuerpo. En lugar de protegernos, existen 4 tipos diferentes de hipersensibilidad. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 2, que a veces se denomina hipersensibilidad citotóxica, debido a que muchos de los trastornos causados por esta hipersensibilidad de tipo 2 implican destrucción de células sanas. Esto funciona en gran parte debido a un proceso llamado la tolerancia central, que es cuando el desarrollo de las células inmunes que son autorreactivos se destruyen, mientras que las células inmunitarias que no son se les permite sobrevivir. Esto pasa mientras que todavía están en los órganos linfoides primarios, que es el timo para las células T y la médula ósea para las células B. Este proceso, sin embargo, no es perfecto. Hay algunas reacciones autorreactivas B y células T se escaparían. Estas células autorreactivas escapadas pueden atacar a tejidos sanos y, por ende, resultando una enfermedad autoinmune. La hipersensibilidad de tipo 2, estas células B autorreactivas se activan y producen inmunoglobulina M con la ayuda de linfocitos CD4. La inmunoglobulina G, anticuerpos que se unen a los antígenos de la célula huésped. Hay 2 tipos de antígenos involucrados en este tipo de hipersensibilidad 2. Uno de ellos es el intrínseco de un antígeno que la célula huésped normalmente hace. Y por otro lado, la extrínseca, que es un antígeno de infección e incluso algunos medicamentos como la penicilina, que es unido a la célula huésped. Bueno, así que, digamos, una droga como la penicilina se une a un glóbulo rojo, así se convierte en un antígeno extrínseco. Una inmunoglobulina G o más raramente anticuerpo de inmunoglobulina M, que es específico de penicilina, podría unirse a una molécula de penicilina creando un complejo anticuerpos. Ahora, vale la pena mencionar que los complejos antígenos pueden ocurrir en el transcurso de una infección normal, pero es cuando un anticuerpo se compleja el tejido del anfitrión que las cosas comiencen a convertirse en un problema. En primer mecanismo citotóxico, la hipersensibilidad de tipo 2 es la activación del sistema del complemento. El complemento del sistema es una familia pequeña de proteínas que trabajan en una cascada enzimáticas para intentar eliminar infecciones bacterianas utilizando una variedad de mecanismos. En este caso, los anticuerpos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M activan las proteínas del complemento, que en la última instancia va a matar los glóbulos rojos unidos a la penicilina, que ahora está unido con la inmunoglobulina G y con la inmunoglobulina M. El proceso se inicia cuando la C1, el primero de las proteínas del complemento, que se une a la porción CFC del anticuerpo. C1, a continuación, miembros de la familia del complemento C2 a C9, algunos de los cuales se activan por incisión acortando por una enzima. Los fragmentos clivados C3A, C4A y C5A actúan como factores quimiotácticos.
lo que significa que atraen a ciertas células. En este caso, los neutrófilos, una vez que los neutrófilos partidos, un montón de enzimas como el peroxidasa y la proteinasa 3, que ayuda a generar pocos radicales de oxígeno que son altamente citotóxicos a las células y que puede dañar o puede tener un daño tisular. Cuando se trata de reacciones medicamentosas como la penicilina, la hipersensibilidad de tipo 2 puede resultar en anemia hemolítica, a veces llamada autoinmune hemolítica anemia, así como trombocitopenia y o neurotopenia, ya que estos son de tipo de células sanguíneas que a menudo son afectados. Anemia hemolítica posttransfusional por incompatibilidad ABO. Aunque no es frecuente, es de graves consecuencias. La hemólisis es intravascular, originando hipotensión, hemoglobinuria o hemorragia difusa. Se puede llegar a un estado de shock, coagulación vascular diseminada, insuficiencia renal y a veces hasta la muerte. La anemia hemolítica inducida por penicilina es un ejemplo de este mecanismo de daño. Se requiere de altos títulos de inmunoglobulina G dirigidos contra el determinante antígeno de la droga, unido a la membrana celular de los glóbulos rojos. La hemólisis se inicia generalmente 7 días después de la primera exposición a la droga o después de un tiempo menor en individuos previamente sensibilizados a ella. Otras drogas tales como la quinina, quinidina y nitrofurantoína inducen antígenos inmunoglobulina G que se unen a antígenos de ciertos grupos sanguíneos, tales como los del sistema RH, KIT, KEL y algunas proteínas de membrana de plaquetas, originando trombocitopenia. Este mecanismo también está involucrado en enfermedades como la de Gott-Pasture, donde los anticuerpos se unen a antígenos intrínsecos sobre el colágeno de la membrana basal en sus glomérulos en el riñón, o sus alvéolos en los pulmones, en lugares de extrínsecos antígenos en el ejemplo de la penicilina. El segundo mecanismo citotóxico requiere que sigamos el sistema de complemento hasta el extremo dicho, C5b y C6 al C8, y un manojo C9. Se juntan para formar la membrana ataque complejo, o MAC. El MAC ataca a la célula insertándose en la membrana celular, perforando un agujero o creando un canal que permita que el fluido y las moléculas fluyan fuera de la célula. Y esto no es bueno para la salud general de la célula, porque debido a la diferencia osmótica, el fluido se precipita dentro de la célula y la célula se hincha y eventualmente ráfagas llamadas lisis celular y muere. Y ese es el segundo mecanismo. Esto es de donde proviene el nombre citotóxico. En nuestro ejemplo, si usted sospecha que la enfermedad hemolítica autoinmune anemia, el anticuerpo en cuestión puede ser detectado mediante una prueba directa de COM. En el directo COM, los glóbulos rojos de la persona se separan del plasma y se mezclan con el reactivo de COMS, que es el antiglobulina humana, un anticuerpo contra anticuerpos humanos. Si la sangre roja, las células se aglutinan o se agrupan, lo que significa que probablemente
tenían anticuerpos en la superficie. Además de una prueba directa, también existe una prueba indirecta de COMS, que generalmente se hace para chequear la compatibilidad del grupo sanguíneo. Para una prueba indirecta de COMS, el suero del paciente es mixto con glóbulos rojos de laboratorio que tiene antígenos conocidos en su superficie. Y luego, una vez más mezclado con el reactivo de COMS, si hay aglutinación de glóbulos rojos, esto indica la presencia de anticuerpos o complemento en el suero. La prueba directa de COMS es hecha para determinar si usted tiene anticuerpos antes de que se exponga un antígeno. Por ejemplo, esto podría ser como una transfusión de sangre no coincidente o un segundo embarazo con una RH factor entre la madre y el niño. De acuerdo, así que el tercer mecanismo citotóxico de la hipersensibilidad tipo 2 ocurre cuando la inmunoglobulina G, los anticuerpos cubren una célula sanguínea y están unidas por C3b, otro de los que complementan la proteína. En este punto diríamos que la célula ha sido opsonizada, lo que significa que es objetivo para la fagocitosis, que es donde se engullido y destruido por fagocitos como macrófagos y neutrófilos. Una vez opsonizado, el complejo antígeno-anticuerpo y las células están unidos a los encuentros de un fagocito en el organismo filtrado de sangre del cuerpo vaso, y las células diana, los fagocitos uniéndose a la cola Fc del anticuerpo, o el C3b unido a la inmunoglobulina G. Luego engolfa y destruye la célula. Los últimos tres mecanismos implican el sistema del complemento, de una manera u otra. El último par de mecanismos son un poco diferentes, por lo que el cuarto mecanismo se llama anticuerpo dependiente citotóxica, mediada por células o ADCC. En este caso, el complejo anticuerpo-antígeno unido obtiene reconocido por las células inmunes llamadas células asesinas naturales. Sí, la célula natural killer reconoce la cola del Fc del anticuerpo y libera gránulos tóxicos. Estos gránulos contienen perforinas que, al igual que el MAC, forman poros en la celda, excepto que esta vez el poro también permite la entrada de enzimas que son como asesinos silenciosos, llamados granzymes, así como granulase, que trabajan juntos para causar la muerte celular en una especie apotóctica o muerte tranquila, de manera que no haya inflamación circundante. Hasta el momento, todos los mecanismos ya mencionados han conducido a la muerte celular o citotoxicidad. Solo aunque no citotóxicos de la hipersensibilidad tipo 2, encontramos a una especie de interrupción de la función, llamada disfunción celular, mediada por anticuerpos. A veces, cuando un anticuerpo se une a su antígeno, solo una especie se interpone en el camino. Cuando esto sucede, puede cambiar la forma en que la célula es supuestamente para funcionar. Este es el caso de la enfermedad autoinmune miastenia gravis, donde anticuerpos específicos para el receptor de acetilcolina en los músculos simplemente bloquean la unión de la acetilcolina, que hace que los músculos no se estimulen y se debiliten progresivamente a través del tiempo. Este mecanismo también está involucrado en la enfermedad grave, donde los anticuerpos receptores que estimulan la producción de hormonas tiroideas, pero en este caso no solo de hecho activan los receptores, causando la sobreproducción de la hormona tiroidea o hipertiroidismo. Cabe resaltar que este tipo de hipersensibilidad se haya implicado en la patogenia de numerosas enfermedades autoinmunitarias, donde los anticuerpos son dirigidos contra los
antígenos propios atacando o destruyendo diferentes tejidos. Los siguientes son ejemplos clínicos. Tenemos a la enfermedad de púrpura trombocitopénica autoinmune, que sus antígenos son de la membrana celular de las plaquetas. Su mecanismo es la opsonización complemento y su efecto es la eliminación de las plaquetas. La enfermedad hemolítica de recién nacido tiene antígenos RH en la superficie de los eritrocitos. Su mecanismo es la opsonización y su efecto es la eliminación de eritrocitos. La enfermedad del prefijo vulgar tiene antígenos de desmogleinas. Su mecanismo es la inflamación y su efecto son las ampollas. La enfermedad de fiebre reumática tiene antígenos de miocardio que tienen reacción cruzada con la proteína M de Streptococcus. Su mecanismo es la inflamación y su efecto es la miocarditis.